Orgullosos de anunciar la segunda temporada de Desintoxicate con Mariel de Alquimia Mariel 1. Desintoxicate, miércoles 18:30 a 19:30 horas, en vivo como siempre. Una reunión para fortalecer tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu espíritu. Te esperamos todos los miércoles 18:30 a 19:30 horas, segunda temporada de Desintoxicate con Alquimia Mariel 1. Bueno, ya estamos al aire. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo andás, Berito? Que acá tenemos a Gastón, del tan ahora famoso de repente, más allá de todo el trabajo que viene haciendo. Pobre Gastón Vargas, gente acá de Awakening Project. Gracias, Gastón, por estar acá hoy con nosotras. No hay problema, un gusto para mí. Buenas tardes a todos los que están ahí escuchando. Sí, no sé si famoso se volvieron virales algunos shorts que hicimos. Sí. Justo la pegó con el tema del momento. Nosotros ya habíamos hecho videos al respecto hace un montón de años. Vos me preguntabas recién hacia cuánto que estamos y ya van casi 10 años. No llevo exactamente la cuenta, pero justo hoy en un directo que hice a la mañana estaba Flavia que me decía, sí, yo me formé con ustedes hace 8 años. Así que bueno... Mucho tiempo. Bueno, para los que no lo conocen, que la mayoría ahora creo que nos están mirando lo conocen, Gastón es un estudioso, un detective biológico de las 5 leyes del doctor Hammer, ¿no es así? Sí, es lo mismo. Recién veíamos, bueno, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Y yo creo que detective, investigador, porque en realidad lo que estamos haciendo es hacer una anamnesis. En una anamnesis en medicina germánica es sopesar datos, recopilar datos, ordenarlos cronológicamente, identificar esos datos como choques biológicos, que después si quieren lo desarrollamos, y identificar en qué fase se encuentra la persona, ¿sí? De la brújula de Hammer. Entonces, en base a esa investigación detectivesca que realizamos durante 1 hora más o menos, lo que podemos hacer es entender dónde está parada la persona y simplemente decirle, mira, vos estás acá, esta es la situación, vos podés elegir hacer o no hacer algo, ¿no? Porque acá si hay algo claro es que no somos ninguna autoridad ni pretendemos serlo, simplemente somos asistentes de la persona que nos busca para identificar estos procesos o estos programas biológicos, ¿no? Básicamente sería eso. Además de brindar la formación de medicina germánica, que está en nuestra web también. Y entonces hay como 2 roles, ¿no? Sería una suerte, por un lado, de, si quieren, instructor de medicina germánica y por el otro de asistente o detective para investigar situaciones personales, ¿no? De cada vida. Y estamos compartiendo acá, esto me lo mandó Mari. No sé cuánto dura, pero si es cortito lo podemos compartir con la gente para que vean, ¿o no? No, Sí, pero no ese es largo, me parece. Es largo, sí, ya Sí. me pareció. No importa, pero de todas maneras, Berito, porque él acá creo que es donde habla de la confusión del dengue, que está buenísimo, que también, bueno, podemos desarrollarlo. Sí. Como decía Gastón, esto se viene hablando de hace un montón de tiempo. De hecho, él estuvo muy activo durante los años estos pasados, ¿no? Como muchas cuentas, y él tratando también de informar para que la gente no se vuelva loca. Y vos te diste cuenta, Gastón, que se repite mismo patrón.
se repite y se repite, es algo de locura, por eso lo bueno es que este cambio de conciencia y este shock, ¿no?, que tuvimos anteriormente dio la apertura o la puerta para que ahora, en este caso, vos seas una voz escuchada y que la gente se empiece a cuestionar todo, todo el paradigma de lo que nos han dicho sobre la medicina en sí. Sí, básicamente esto se viene repitiendo sistemáticamente, por lo menos con mis investigaciones, desde 1840, 1850. Sí, Siempre lo mismo, pero sí, siempre lo mismo. Es impresionante. Uno hace, no les digo que hagan una investigación tremenda, no, no, una breve investigación, se ponen a buscar algunos patrones, ¿no? Epidemias, enfermedades donde abarcan determinadas sociedades, cambios de costumbres, inoculaciones. Ustedes, si buscan, van a ver los mismos patrones. Es decir, siempre hay un intento de echarle la culpa a algo o a alguien por lo que nos pasa, ¿no? O sea, desempoderándonos como si nosotros no tuviéramos ningún rol en la biología, como si lo que nos pasa es el resultado del azar, de una mala suerte, hace unos 300, 400 años de la culpa de tus pecados, de un hechizo, de una maldición, si vamos un poco más atrás, si vamos un poco más reciente, de los virus, si vamos un poquito más atrás, de microbios o bacterias. Pero siempre está el mismo patrón, es el intento por parte, ya sea de la medicina de escuela o clásica, de combatir un enemigo dentro de nuestro cuerpo, usando nuestro cuerpo como campo de batalla. O sea, siempre está repetido sistemáticamente el mismo procedimiento. sí, Y sí. esto viene, por lo menos, no puedo decir que no venga de antes, porque la verdad es que no llegó tanto y aparte es muy difícil verificar información de más de 200 años, ¿no? Pero gracias a los libros que dejó Antoine Bellam, que fue el profesor de Luis Pasteur, podemos tener fechas y datos concretos, porque aparte son cartas documentadas. En esa época no había mail, no había ni teléfono, era todo cartas, ¿no? Entonces la comunidad científica se basaba en cartas, y todas esas cartas están en la Universidad de París, ¿no? Y quedaron documentadas. Entonces tenemos manera de verificar estos hechos. Y en su momento ya Antoine Bellam, que era profesor de biología, que de hecho fue profesor de Luis Pasteur, denunció en su momento lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es un poco compleja la historia, porque ayer, parte de este video que ustedes también compartieron, que se volvió viral, trajo a gente de la rama de la medicina que desconoce por completo la medicina germánica y fue como una cachetada y obviamente se salieron a defender porque sintieron que les había dado una bofetada y como siempre estamos acostumbrados a agarrárnosla con el mensajero y no con el mensaje, ¿no? Entonces yo intentaba entendiendo dónde están parados ellos porque yo estuve ahí también, ¿no? No enojarme, responderles con la mayor amabilidad posible y decirle, mirá, vos me querés decir, me decían que yo estudié durante 10 años y me engañaron. Y digo, mirá, Sí. lamentablemente estamos todos engañados. Yo estuve en tu lugar, me puse a investigar, hice yo la investigación, no me la contó nadie y la puse a prueba. Ya van 10 años que estamos haciendo esto, por no decir un poquito más, porque bueno, antes de salir a la cancha con toda esta información, hubo que contrastarla, ponerla a prueba, estudiar, verificarla. Pero ya 1890, 1880, Pasteur, que si ustedes se ponen a investigar un poco, la vida de Pasteur es... El mundo está basado en Pasteur, vamos a empezar por eso. O sea, ustedes se ensucian las manos y se las van a lavar porque un loco hace 200 años les dijo que si no, una bacteria podría entrar en su cuerpo y los podría, entre comillas, envenenar, enfermar, generar una infección y demás, ¿no? Que esa idea es una idea bélica en un contexto de guerra, ¿sí? Donde se terminaba el imperio francés, aparecía la república. Entonces, Pasteur en un contexto bélico lo que hace es, bueno, traspolar la guerra que estaba viviendo Francia
¿sí?, en el cuerpo contra los microbios. Entonces, esto es un estudio que se puede hacer a nivel sociológico de la época. Cualquiera que lo haga se va a dar cuenta que primero, en primer lugar, Luis Pasteur, yo les aclaro esto porque quizás antes de entrar en la medicina germánica, uno tiene que entender que fue engañado y cómo fue engañado, ¿no? Porque si no, vos le empezás a dar una herramienta a alguien que no la necesita, o por lo menos que no se da cuenta que la necesita. Gastón, paréntesis, Sí, en tu página está toda la explicación que a mí me pareció fascinante, yo la leí hace unos 4 sí. años atrás, me pareció fascinante. Digo, Awakening Project es la página de Gastón, Beri, para que sigamos ahora, fíjate que está ahí abajo la página. Sí, de hecho, tengo acá un par de libros que me llegaron recién. En este libro, yo relato, tengo 2 libros. Tengo un libro que se llama El origen de la vida, que está autorizado por los mismos que tienen publicados los libros de Antoni Bellam y que tienen los derechos, que cuando les contamos que estábamos haciendo la traducción al español, porque nunca se tradujo nada de Bellam al español, yo dije, uy, a ver si todavía nos quieren cobrar algún derecho de autor o nos hacen alguna denuncia. No, recibimos un mail que fue, enhorabuena por lo que están haciendo, háganlo, tienen todo nuestro apoyo y compártanos el link para difundirlo. Así fue, desde Inglaterra. Maravilloso. Fue como, wow, no lo podíamos creer porque de verdad estábamos haciendo una traducción de un libro que no sabíamos, no conocemos a los que tienen los derechos de autor del libro y demás, y era como un tema complejo, ¿viste? Y después tengo este libro donde está parte de la información que vos comentás, donde está estos descubrimientos o esta información sobre Pasteur, Béchamp y toda esta novela que ocurrió hace unos 200 años, que es el momento de inflexión, porque antes de Luis Pasteur la medicina venía muy bien. Exacto. Y estaba años luz de la de hoy, a pesar de los avances tecnológicos que hoy tenemos. O sea, no tenemos que confundir las cosas. Una cosa son los avances tecnológicos y otra cosa son las involuciones sociales en las cuales estamos viviendo, ¿no? Pues son 2 cosas distintas. Antes había respeto, antes había atención, las comunidades científicas podían debatir, vos podías ir a un lugar a debatir sobre un tema, te iban a escuchar, vos tenías que exponer tu tesis, tus hipótesis, se contrastaban y si se verificaban, y si no, se descartaban. Nadie insultaba, no había agresión, ¿no? Pero el primero que empieza con este bullying científico es Luis Pasteur. Cuando ustedes se ponen yo les cuento un poco si quieren de la vida, a mí me parece que suma. Sí. Cuando ustedes se ponen a investigar la vida de Luis Pasteur, se van a dar cuenta que era un tipo que lo único que le interesaban eran los negocios. Se pone de novio con la hija del decano de la Facultad de París y el suegro medio como que lo vio medio vago y le dijo, bueno, vení, metete en la facultad, estudiá biología, etcétera, etcétera. Lo mete en la facultad, aparte totalmente acomodado, y era un tipo muy hábil, muy vivo. Y tuvo como profesor, uno de sus profesores, Antoni Bellam. No solamente en esa carrera que hizo Luis Pasteur, empezó a tomar los descubrimientos de todos los científicos que iba conociendo, sino que hizo relaciones públicas con la nobleza. Era íntimo amigo de Napoleón III, entonces nadie se atrevía a decirle nada, porque tenía todo el apoyo del imperio y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, además de que se empezó a utilizar a Pasteur, en este caso, con sus, entre comillas, descubrimientos, como para enfriar un poco el orgullo de Francia, que estaba siendo destruida. Entonces, cada vez que había alguna necesidad de Estado, esto obviamente estoy resumiendo, ¿no? Porque es muy complejo, se lo convocaba a Pasteur para una especie de licitación como la de hoy, para que vaya y haga el análisis de, por ejemplo, los gusanos de seda que tenían la pebrina, que era un parásito, y que investigue por qué se estaban muriendo. Entonces, algo que ya los científicos de la época ya lo habían hecho. Entonces Pasteur iba con sus ideas descabelladas y se terminaba perdiendo la mitad de la producción de los gusanos de seda de Francia, ¿no? Porque simplemente por no reconocer que no sabía y por reconocer que plagiaba descubrimientos. Algo que Bellamp a esa altura ya había publicado, que la pebrina era un parásito, etcétera, etcétera, y hasta tenía
la solución. Está todo publicado. Pero bueno, entonces una cosa llevó a la otra y Pasteur como que enganchó una suerte de carrera por tomar poder. Entonces, uno de los descubrimientos que plagió, o sea, se le reconoce a Pasteur como el primero en generar la inoculación, ¿no?, contra la rabia, pero en realidad no fue el primero tampoco. Hay otro anterior que es un veterinario. Él simplemente hizo lo mismo que siempre, que era plagiar, y como tenía poder, tenía relaciones públicas, bueno, era fácil apoderarse de algún descubrimiento y decir, lo hice yo, si total el otro no tiene ni voz ni voto. Pero bueno, el problema, cuando ustedes se ponen a investigar, el mismo asistente de Pasteur, cuando estaban diseñando la primera inoculación para la supuesta rabia, que dicho sea de paso, se comentaba en la época que la rabia solo existía en los países que Pasteur había pisado. Había un debate muy fuerte a nivel científico en esa época. Pero bueno, siempre terminaba ganando Pasteur por una cuestión de que tenía el apoyo político y el apoyo bélico. Entonces, cuando una de las ideas más descabelladas que tuvo, que de hecho todos los científicos de la época dijeron que era la aberración más grande que se había hecho contra la humanidad, que fue la primera inoculación que pretende generar Pasteur, él lo que hace es sintetiza médula ósea de conejos muertos y se los empieza a inyectar a los chicos, los que supuestamente habían sido mordidos por un perro rabioso. Ahora, acá tenemos un problema. Jamás se aisló ningún virus ni bacteria que genere rabia. Si ustedes hacen una cuenta, hay una probabilidad de que haya, entre la cantidad de millones de seres humanos que somos y la cantidad de millones de perros que hay, la cantidad de mordidas que hay por día de perros a seres humanos es enorme. Y sin embargo, o sea, debería haber millones de mordeduras por año, y si supuestamente los perros pueden transmitir la rabia, bueno, debería haber, aunque sea un ciento y pico de casos, pero hablando de un 0,00%, ¿no? Pero debería haber miles de casos de rabia. Y no los hay. De hecho, si hay algún veterinario, pregúntense o comenten si alguna vez vieron algún perro rabioso. Entonces, ahí empieza lo primero. Obviamente, el primer chico, no me acuerdo cómo se llamaba, se salva, estuvo varios días enfermo después de que un perro lo mordió. Pasteur dijo que tenía rabia el perro, entonces lo inocularon, casi muere, no murió. Pero el segundo chico que inoculó murió. Y Pasteur tuvo un juicio. Y no fue preso, primero, porque, imagínense, un perro había mordido, que de hecho podemos explicar perfectamente los síntomas en un contexto de falta de información total sobre los programas biológicos, y perfectamente podemos hacer una analogía con la fraudentena que vivimos, el mosquito y cualquier situación bélica que genere un derrumbamiento en la persona. Entonces, fácilmente podemos traspolar esta situación a otra, ¿sí? Si quieren después lo hacemos, pero el punto fue, cuando va a la corte, en el juicio, los jueces dicen, nos abstenemos de opinar porque no conocemos el tema y no podemos dar una sentencia sobre el tema. Entonces tuvieron que llamar a un perito. Bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Por qué los políticos no...? Bueno, el perito claramente era un amigo de Pasteur, que también Pasteur lo había acomodado en otros lugares. Y entonces obviamente salió absuelto porque, bueno, no pudieron demostrar que la inoculación haya terminado de matar al niño. Pero tampoco podían demostrar que el virus lo haya matado, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza la carrera y a Pasteur lo llamaban el asesino con, pongo el sinónimo por la palabra prohibida de YouTube, pero el asesino con inoculaciones. Así lo conocían a Pasteur. El asesino, o sea, literalmente. Y después también se hizo famoso porque supuestamente inoculó a vacas en la plaza de París, y porque la primera semana no se murieron, él dio por sentado que la inoculación era exitosa, pero lo que cuentan sus memorias privadas es que todo el ganado vacuno, dicho sea de paso, murió a la semana, ¿no?
Y esto no son ideas, ¿eh? O sea, ustedes van a la Facultad de París, hacen las traducciones que tienen que hacer, hacen su trabajo y está ahí. Es más, las memorias privadas de Pasteur que fueron develadas por la última, no me acuerdo si era sí, es la última generación, no me acuerdo bien quién fue, Pasteur reconoce todos sus errores y que Béchamp tenía razón. Sí. Es más, hay algo más grave todavía, que la gente no sabe esto. Pasteur creía en la generación espontánea. Es eso. Él creía que por alguna razón mágica que él no podía explicar, aparecían bacterias en el cuerpo y te atacaban. Por eso la idea de la inoculación, de un enemigo invisible en el cuerpo. Entonces, por eso siempre la misma idea, usar tu cuerpo como campo de batalla para atracar o contraatacar a alguien que me haya invadido. Eso sistemáticamente se viene repitiendo, ¿sí? Pero, o sea, ¿entienden la gravedad, no? O sea, generación espontánea estamos hablando, diciendo, bueno, ya está, apareció. ¿Y de dónde vino? No, aparece. Béchamp ya había aclarado el tema, tenía todas sus teorías armadas sobre el pleomorfismo, donde lo importante es el terreno, donde están las microcimas que son el origen de la vida, que de acuerdo al terreno van generando procesos de fermentación y aparece la vida. Por eso Gunther Enderlein, en el momento que le hacen una pregunta, fue otro físico y biólogo, cuando estaba cerrando una tesis postdoctoral, cuando le hacen la última pregunta, le dicen, ¿cuál es la diferencia entre una planta, un ser humano y un animal? Y Gunther Enderlein le dice, ninguna. Entonces, claro, los profesores que estaban ahí se quedaron helados y le dicen, usted, Gunther, siempre me da respuestas que no puedo entender. Claro, porque él había observado con un microscopio de campo oscuro que las microcimas, dependiendo del terreno y los minerales, pueden generar plantas, pueden derivar en microbios y en seres humanos o en animales. Gastón, un paréntesis. ¿Sabés quién es Vero? El profesor de Scheller, el instituto que yo represento en Alemania. Claro, porque después se deriva, exactamente. Después aparece Gastón Naessens, también, que él lo llama, Gunther Enderlein, no me acuerdo si se llama protitos. Sí, simbiontes. Simbiontes. Gastón Naessens le llama, no me acuerdo ahora. Estaban, con diferentes nombres lo mismo. Sí. De hecho, Wilhelm Reich también los reconoce, ¿no? Entonces, hubo varios científicos que los vieron. De hecho, cualquier persona en un microscopio de campo oscuro los puede ver, ¿no? Entonces, él identifica las microcimas como el origen de la vida. Exacto. De hecho, se intentan destruir y no se pueden destruir. Son eternos, son indestructibles, son unas partículas luminosas que una vez que se descomponen los cuerpos orgánicos vuelven a aparecer. Son como impresoras de vida, ¿no? Están, Gastón, yo acá publicamos las fotos, ¿te acordás, Berito, los videos de los simbiontes? Yo ahora te voy a pasar porque es brutal, Gastón, lo que estás diciendo, cómo todo tiene relación, y lo voy a pasar a Vero para que lo pase, porque son esas lucecitas que nos habitan, que es algo maravilloso. Pero ahí hay algo que es tremendo, porque si no hay diferencia entre una bacteria, un hongo, un parásito, un humano y un animal, estamos hablando que tienen la misma base. Ninguno tiene violencia, ninguno me viene a atacar, ninguno me viene a matar simplemente por una idea narcisista, que es lo que decía Pasteur, ¿no? Después, gracias al doctor Hammer... Esa es la sangre que está ya manchada, pobrecita. Ya está. La otra, Berito. Fíjate, la última. La última que te pasé. Algunas imágenes. Ahí está, esta. Ahí está, esa, Gastón, mirá cómo se ve. Esa, sí. Yo en el canal tengo subidos videos, no me acuerdo bien dónde están, después si quieren se los comparto. Sí, lo vamos a compartir. De un proceso de creación de bacterias a partir de microcimas. Esto es totalmente revolucionario porque ahí entendemos que la idea del contagio es un fraude. Nuevamente, no existe. Lo que sí existe es la cooperación biológica y ahí entramos en otro tema. Pero para poder hablar de eso hay que tener un nivel de estudio y hay que tener un avance que hablar a la ligera sería solamente malinterpretarlo, ¿no? Pero básicamente lo quise relatar esto porque así empieza el cuello de botella en el cual estamos todos metidos
apretados, cada vez más aprisionados, cada vez más embotados, confundidos, mareados, y aparte la Desinformados. cantidad de abrumados, la cantidad de información que hay, cada vez es más difícil de filtrar. Entonces la confusión es cada vez más grande. Por eso yo siempre insto a todos, o les insisto, que hagan su propia experiencia, que escuchen, que tomen lo que les sirve, lo que no les sirve, que no lo tomen, pero que empiecen a discernir la información, que no traguen, ¿viste? Como una vaca, pasto, pasto, pasto. O sea, filtren un poco. Gastón, pero lo más importante, pero ya te dejo ver, es que la gente sepa la historia. No solamente, obviamente que la de Pasteur y Bechani es fabulosa y ojalá que todos se pongan a investigar, mismos los médicos, que te mandé un montón, Gastón, y están abriendo todos la cabeza bendecidamente. Pero la gente tiene que conocer la historia. Es de la única forma. Empezamos a sacar, ¿no es cierto?, a desenredar un poco el ovillo. Entonces, porque si no, pasaba algo. Yo me acuerdo al principio de conocer la medicina germánica. Si yo hubiese conocido todo, porque yo esto lo conocí después de conocer a Hammer. Si yo hubiese conocido esto antes, hubiese hecho cambios antes, porque yo decía, bueno, entonces, si no me inoculo, ¿y qué me podría pasar? Pará, pero es que el problema es que la programación que yo tengo de base está mal. Ese es el primer punto, no es correcta. Entonces ya las conclusiones que saco son falsas. Exacto. Ese es el punto. Por eso dije, cuando encontré, yo empecé por la medicina germánica, después hice el revisionismo histórico porque me di cuenta que era más fácil compartir esa información y que se den cuenta que están confundidos para que ellos mismos busquen la información y no yo tratar de convencerlos de que están equivocados. Claro. Me pareció la mejor estrategia. Y con esto de los síntomas que estamos viendo, que desde la tele te dicen que es el dengue. Y más allá de lo que dice la tele, yo me enteré justo de distintos casos de personas de distintas edades, de distintas provincias y con distintas mentes, muchos de los nuestros, digamos, uno de ellos que pasó por lo mismo. Los síntomas de mareo, de náusea, de diarrea, de vómitos. ¿Cómo lo explica la medicina germánica en una persona que es súper medicina germánica, que igual pasó esos síntomas, y en una persona que no es nada medicina germánica, que es mi mamá, que tiene 70 y pico de años? ¿Cómo explicas desde la medicina germánica esta situación? Bien, primero aclaremos algo que es más difícil, que es que aquel que conoce, entre comillas, o que cree que conoce, porque acá hay un temita que ahora lo podemos, si quieren, profundizar, que me parece importante. De hecho, me lo pidió Birgit, la hija de Hammer. Pero, acá hay un tema. Uno cree muchas veces que sabe o que entiende y de repente pasan cosas que no entiende bien por qué pasan. Entonces pone en tela de juicio la base o la ciencia de la medicina germánica, ¿no? Primer punto. ¿Qué puede ocurrir en alguien que conoce la medicina germánica y que no tenga una base fuerte o que le falte información para poder sacar una conclusión correcta o que le falte experiencia para identificar los choques biológicos? Ustedes tengan en cuenta que uno de los descubrimientos del Dr. Hammer es que después de 3 meses de tener un conflicto activo, el cerebro degrada la masa conflictual, entonces el conflicto queda rezagado y pareciera que no está, pero está ahí. El programa biológico sigue a los 3 niveles, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico, pero no lo ves. Entonces lo naturalizás. Y entonces vos decís, no, bueno, esto no puede pasar. O por ahí es una recaída, ¿no? Hay que identificar situaciones como choques biológicos para poder identificar los programas biológicos, ¿no? Primer punto, para el que conoce o cree que conoce la medicina germánica, okay. Tenemos un curso gratis en la web que lo pueden hacer, ahí no van a tener ninguna duda. Después, por otro, como para aclarar si tienen alguna confusión, ¿no? Porque la idea es esa. Y por el otro lado, aquel que no conoce la medicina germánica y empieza a tener los síntomas que asocia al dengue, bueno, lo primero que hay que decirle es que cada síntoma que tiene corresponde a un propio choque biológico y a un propio programa biológico. Por eso no hay 2 personas que tengan los mismos síntomas. Nunca los va a haber. Entonces vas a tener uno que va a tener un poco de fiebre, con una determinada temperatura, otro con otra determinada temperatura, otro sin fiebre, uno con dolor en el pecho,
otro con dolor de cabeza, uno con mareo, otro sin mareo. ¿Cuáles eran los otros síntomas? Uno con vómitos, Vómito. uno sin vómitos, uno con diarrea y vómitos, uno con sangrado por la nariz y vómitos, uno con sangrado bucal y sin vómitos. Es decir, para yo poder poner atención a lo que me está pasando, no me tengo que ir a la idea, que es la acumulación de síntomas con un nombre, que en este caso es el dengue, ¿no? Yo esto lo aclaré con un ejemplo que es, hace muchos años, cuando yo empecé a atender, de repente había venido una persona de Japón que tenía lupus, ¿no? Entonces me decía, no, bueno, tengo este síntoma y tengo este síntoma. Ah, bárbaro, listo. Yo, bueno, lupus, porque claro, uno cuando empieza, por ahí no sabe cuántos síntomas agrupa cada diagnóstico. Entonces uno investiga brevemente y dice, no, bueno, para la medicina clásica en Japón el lupus es tanto. Pero después venía una persona de Perú y me decía así, a mí me dijeron que tengo lupus. Ah, tenés estos síntomas. No, me dice, no los tengo esos, tengo otros. Yo decía, ¿cómo? Claro, tengo otros síntomas. Ah, ok. A esta acumulación de síntomas en Japón le llaman lupus. A esta en Perú le llaman lupus, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Investigar los síntomas, que es lo que dice Hammer. Cada síntoma corresponde a un propio programa biológico. Los podemos desarmar todos si quieren porque son muy fáciles. Por un lado, podemos hablar de sangrado nasal. ¿Sí? Sangrado nasal, cuando sangra la nariz, estamos hablando de un choque biológico de una situación que me huele mal, algo apesta, esto no me gusta. Entonces hay una úlcera de la mucosa nasal. El sentido biológico es desprenderse de los nervios para no olfatear un olor feo o un aroma que no me gusta, pero a diferencia de los animales, nosotros podemos hacer conflictos simbólicos. ¿Sí? Para el cerebro no existe la posibilidad de discernir entre lo real y lo simbólico, es todo real. Entonces, si yo creo que hay algo en el ambiente que me puede entrar por la nariz o que me huele mal o que no me gusta, voy a tener una úlcera en la mucosa nasal, como mínimo, ¿no? Esa úlcera tiene un sentido biológico, que es obviamente perder sensibilidad y no sentir ese contacto indeseado. Además tiene pérdida de memoria también, porque hablamos de la corteza sensorial. Entonces, ahí tienen en fase activa, con una úlcera muy pronunciada, un sangrado. También podría ocurrir durante la epicrisis. Cuando uno resuelve el conflicto, se aleja de la situación que no le gusta, inmediatamente tiene el relleno de la úlcera de la mucosa nasal. Ese relleno tiene un edema. Entonces de a poquito empezás a sentir como una molestia en la nariz. Al rato te empieza a picar, ¿sí? Empiezas a tener estornudos y sacás esas costritas, esos pedacitos duros de la nariz, que puede tener estornudos o no, dependiendo de la intensidad. Entonces, nuevamente, hay 3 casos de, entre comillas, dengue. Uno cursa con algo apesta, ¿no? Con un programa biológico en la mucosa nasal. Bueno, inmediatamente hay que preguntarle, bueno, ¿estuviste en algún contexto donde algo no te gustaba, te olía mal, esta situación que estabas olfateando no te gustaba? No hay que identificar el choque biológico. Y probablemente te diga, sí, estuve expuesto, me metí en el subte el día que lo cerraron y estaba lleno de mosquitos y cuando salí empecé a estornudar y después tuve recaída, ¿no? Entonces, si vos estornudás, vos ya sabés que tenés una epicrisis, de esto apesta, por más que haya sido poquita la masa conflictual. Ya hay un talón de Aquiles marcado, entonces después vos mirás la tele y tenés los rails. Entonces la misma tele te despierta el programa biológico. El cerebro no sabe que es una televisión y que está siendo reproducido un video. Para el cerebro está ahí el mosquito. ¿Se entiende? Ese es el raíl. Los que saben todo eso son nosotros, los que pusieron la tele. Pero bueno. Hammer lo denunció, ¿no? Eso estaba denunciado por el doctor Hammer. Exacto. Hay cartas a Trump, hay cartas al Vaticano, al Papa Francisco, hay cartas, viste, no voy a nombrar, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero está denunciado por el doctor Hammer que la prohibición de la medicina germánica al mundo, y lo denuncia como el mayor genocidio, 9.000 millones de seres humanos asesinados con quimio, radio y cirugía y con los diagnósticos, ¿no? Es bravo, es muy bravo el asunto, por eso es entendible que la gente cuando escucha esto y no conoce, se sienta atacada e invadida porque se le derrumba el mundo. El otro día alguien me decía, te completo esto, alguien me decía, bueno, ojalá pronto la medicina germánica se apruebe, y yo no creo que pase eso, pero ¿sabes por qué? Porque si vamos a hacer de cuenta que oficializamos la medicina germánica,
Vos le podrías hacer un juicio al gobierno porque no te aumenta el sueldo o no te aumenta la jubilación por inflación y te está generando un cáncer de hígado. ¿Se entiende? Entonces, es como que el sistema en el cual vivimos jamás podría adaptar la medicina germánica. Podría distorsionarla, sin dudas, que seguramente, como lo que está pasando en Nicaragua y demás, que entre comillas se oficializó, pero claramente, o sea, estamos hablando no se podría oficializar, o sea, porque destruiría el sistema. Es como los que dicen, no, bueno, hay que incorporar la medicina germánica a la medicina de escuela. No se puede. Vos lo que podés hacer es incorporar las herramientas mecánicas que tenga la medicina clásica, la experiencia de campo de la medicina clásica, la enfermería, la cirugía, oftalmología y demás, en los casos, en un 2%, porque si hay algo, una noticia buena para la gente, solo el 2% de los casos requiere una atención real. Todos los demás pueden hacer algo por sí mismos. Y ese 2% lo requiere porque el conflicto tiene una gran masa conflictual, es decir, hizo algo que la naturaleza no hace, tardó años en resolver el conflicto y el drama fue enorme. Entonces, bueno, ahí podemos usar los avances tecnológicos como una ayuda mecánica, ¿sí? Pero no como algo preventivo, porque vos no podés evitar un choque biológico. Son situaciones inesperadas de tu vida. Lo que sí podés hacer es vivir con atención y cuando pasa algo, decir, che, a ver, ¿qué pasó? Localizar ese síntoma que tengo y hacer una analogía con alguna situación, si es simbólica, y decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo estoy con insomnio? ¿Desde cuándo estoy así nervioso? ¿Desde cuándo estoy tratando mal a mi pareja? ¿Desde cuándo está pasando esto? Y ayer, anteayer, no, el sábado, ¿qué pasó? Tal cosa. Bueno, ¿por qué no haces algo y probás a ver si se resuelve esta situación? Entonces, cuando vos vas resolviendo, es más fácil, pero en este mundo que vivimos tan rápido, es muy difícil. Gastón, una cosa bueno, y Berito, ¿no? Lo que yo hablo con Vero y con amigas es, si no existiría la televisión, o sea, imagínate, o sea, yo puedo tener una fiebre, una tos, y no pongo una etiqueta, tengo esto y empiezo esta psicosis colectiva, o sea, siempre hubo gripe, siempre hubo, o sea, ¿no es cierto? Es que es normal. Anormal sería si no tuviéramos estos síntomas, ¿no? Porque es parte de la evolución, ¿o no, Gastón? Exactamente. Yo creo que acá hay varios temas, ¿viste? Pero como decíamos antes, siempre repiten las mismas estrategias. Claro. ¿Cuál será el objetivo? Y la verdad, un objetivo claro es económico y de poder. Ese es claro, ¿no? Porque, fíjense, usted siempre tiene que preguntarse quién se beneficia con esto. ¿Quién se benefició con la cuarentena? ¿Quién se beneficia con el dengue? Los mismos, porque vayan a comprar off, a ver si hay. Está todo agotado. Vayan a comprar un producto para fumigar el jardín. Primero que sale como 30 o 40 lucas. Te dura un mes, 2 meses. 30, 40 lucas. La gente no llega a comprar un kilo de milanesa y tiene que salir a comprar, que es, ojo, porque también está pasando eso. No llegan a comprar la comida o la comida que les gustaría. Lo tienen a pasta y arroz. Y tienen que comprar el off, que les sale más caro que el kilo de milanesa. Y eso es otro choque biológico. ¿Por qué? Y porque vos le estás generando un problema al hígado de carencia de algo vital para alimentarte. Y además de que no te alcanza el dinero. Estamos hablando por el contexto económico que estamos viviendo en Argentina, ¿no? En el mundo está complicado también, pero en Argentina, bueno, en este momento estamos complicados. Entonces, el off, ¿cuánto sale? O sea, ¿quién gana con eso? ¿Cuántos millones de seres humanos somos? O sea, no solo eso, la gente que está pensando en poner los mosquiteros en la casa. Bueno, ahí va. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Qué te vas a quedar dentro de tu casa? Ya está, ¿te quedaste dentro de tu casa toda la vida o te vas a llevar el mosquitero cada vez que salís? No tiene sentido. Tenés tenés un montón de batería de productos químicos, siempre químicos, ¿entienden? Por eso digo que el iniciador de toda esta confusión es Luis Pasteur. Porque si él no hubiese pregonado la idea de que espontáneamente, que después aparte de los últimos años cambia la idea de generación espontánea y adopta la de Béchamp, aclarémoslo porque la adopta, por eso todos sus experimentos después los cambia, por más de que hacía cualquier cosa, supuestamente vienen todo a raíz de una bacteria, de algo que viene de afuera, de algo que me puedo contagiar, y entonces eso me va a infectar el cuerpo y yo tengo que combatir eso porque si no eso me va a matar. O sea, y eso desde limpieza de manos,
hay un montón de personas que tienen trastornos obsesivos con las manos, o sea, les genera ataques de pánico, ataques de ansiedad, esos TOC. O sea, hay un montón de enfermedades que aparecieron a raíz de una idea. Por eso no hay ataque de pánico en los animales, no hay ataque de ansiedad en los animales, no hay miopía, no hay astigmatismo, porque no pueden tener un conflicto a raíz de una idea. O tienen un conflicto o no lo tienen. Nosotros estamos encerrados con miedo a que nos pique. Vas a cualquier lado y te dicen, no, cuidado con los mosquitos. Sí. ¿Cuántos conflictos biológicos genera eso al cuerpo? Mínimamente, ayer lo estaba analizando. La preocupación te genera una degeneración macular. Empezás a tener una úlcera en la retina, una úlcera del humor vítreo. Podés incluso generar ataques, el corion de la dermis, la glándula sudorípara, te querés limpiar la suciedad, conflictos de mancha, no poder eliminar una situación, no poder digerirla, no poder disfrutarla, el intestino, empezás a tener problemas de intestino por no poder disfrutar tu casa porque está lleno de mosquitos. O sea, pero si no entendés que es un conflicto biológico y cómo te puede afectar, esto jamás lo podés ver. No hay manera de que lo puedas ver. Por eso Lo la guerra lindo es es cuando silenciosa. pasa lo opuesto, Gastón, como cuando la persona se da cuenta cómo se remite instantáneamente. O sea, yo he visto casos que cuando se toma conciencia de este choque biológico, como vos lo decís, la persona automáticamente se sanó. O sea, lo que tardaba 10 días, 24 horas. Y bueno, Por arte de magia, ¿no? Por arte de generación magia, espontánea. sí, de repente. Mira, una vez me calenté, yo soy zurdo y con un conflicto de pérdida de territorio me vuelvo maníaco. Una vez, yo voy siempre tranquilo, siempre, es más, las veces yo en su momento hacía consulta en persona, hasta que me pidieron por favor que no lo haga, por temas que ustedes ya saben, pero en su momento, una vuelta, le mando un saludo a Marcelo, que no me olvide más, me llama Marcelo y me dice, hola Gastón, mira, me gustaría un turno, tengo a mi mujer internada, está en el hospital de Quilmes. Y yo estaba, viste, en Capital y le digo a Sony, le digo, ¿y voy o no voy? Pues yo no sé tampoco, viste, quién estaba. Por favor, te lo pido, mi mujer se está muriendo, necesito una estrategia porque acá se va a morir. Y yo digo, bueno, yo voy. Dije, ya fue, yo voy. Fui. Bueno, llego al hospital de Quilmes, encuentro una mujer hinchada como un sapo, totalmente deformada, no tenía cuello, o sea, no había diferencia entre el pecho y la pera. Las piernas hinchadas, bolsas de basura tiradas al lado de la cama. Y yo me encontré con algo que jamás me hubiese imaginado encontrarme. Entonces, me quedo en shock. Viene el enfermero, yo me hice pasar por el sobrino para poder entrar a verla, porque estaba casi en terapia intensiva. Viene el enfermero y me dice, ¿usted es el sobrino? Sí, sáquela de acá, me dice. El enfermero. Así empezó, o sea, 5 minutos que llegaba al hospital, no sabía ni a quién iban a ver, me habían dicho la cama, estaba esperando a la familia, estaban los 2 hijos también, no me olvido más. Entonces yo, ¿qué hacemos? Le digo, mirá, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, le habían diagnosticado tumor cerebral, tumor de bronquio, etcétera, etcétera. Estaba hinchada como un sapo. Estaba reteniendo líquidos. El síndrome de los túbulos colectores del riñón, ¿sí? Cuando salimos de casa y nos vamos a un territorio desconocido, hostil, nos derrumbamos, nos desarraigamos, estamos en un lugar donde no es nuestro lugar, o todavía no lo hicimos nuestro lugar, retenemos líquidos. La hospitalización es uno de los lugares donde retenemos líquidos. Entonces, el cerebro genera la retención de líquidos en la vejiga, en los riñones y también en todos los lugares donde puede almacenar agua. Entonces va a todos los edemas del cuerpo. Entonces empiezan a hinchar los tobillos, las bolsas de agua bajo los ojos, el cuello, bueno, se empieza a dematizar todo. Entonces viene el médico y dice, no, ya está, ¿qué quieren hacer si se va a morir? Entonces yo medio que me dio un sopapo y yo le di otro y le digo, bueno, escuchá, si se va a morir, dejá que se muera en su casa feliz, por lo menos, no acá llena de basura. Porque no le querían firmar el alta. ¿No? Esas son otras cosas que no se entienden, pero bueno. No, que no sé qué. Bueno, se pusieron a pelear ahí, el marido de la mujer. Yo le digo, mirá, hacé lo que sea. Si se va a morir, que se muera en tu casa, no con las bolsas de basura. Por lo menos que se muera en su lugar. Yo sabía que si se iba a su casa, los líquidos los iba a eliminar inmediatamente. Porque hacía 3 semanas que estaba internada. Estaba con, entre comillas, insuficiencia renal. Y no es insuficiencia renal. Pasa que es el programa biológico de los túbulos colectores del riñón. Que cuando el derrumbamiento es muy grande puede haber una mínima orina por día que es solamente para los desechos. Después todo se recicla internamente porque el cerebro interpreta que no hay agua, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo. Entonces logramos que
accedan al traslado, la llevan a su casa, le ponen la cama especial, estaba con sonda porque no estaba comiendo y demás. Yo le digo, bueno, en el contexto que quieran, pero que se vaya a su casa. Bueno, la llamo a su casa, qué sé yo, le digo, bueno, manténganme al tanto, avísenme, investigamos las situaciones. De todos modos, mucho no había para hacer porque claramente la mujer no se podía levantar de la cama. Es más, no me podía ni hablar. Yo le decía, ¿me escuchás? Si me escuchás, cerrá los ojos, le decía. Y cerraba los ojos, ¿no? O sea, había como que elaborado una estrategia. Me vuelvo a mi casa, bastante cansado porque la situación había sido muy estresante. Y cuando llego, me escribe Marcelo, me dice, mira Gastón, son las 11, todavía sigue igual. Digo, bueno, tranquilo, hace una cosa. ¿Tienen algún gato, algún perro, algo? Le digo, sí, bueno, que el gato la acaricie, que sienta el olor del gato. Si tiene algún perfume, ponele el perfume. No sé, los olores, los aromas, que se dé cuenta que está en su casa. Porque con todos los conflictos que tiene, está desorientada, que es la constelación de los túbulos colectores del riñón. No sabe dónde está. Vos le tenés que explicar dónde está. Entonces desarmás temporalmente la constelación. Entonces, hace eso y yo me voy a dormir. Me despierto al otro día con un mensaje de él a las 2 de la mañana que me dice, Gastón, no puedo creer lo que está pasando. Está orinando y haciendo caca sin parar. Es como si hubiese abierto una válvula y está saliendo todo. Estamos felices, pero limpiando como locos porque está todo sucio. Pero hacía 3 semanas que no iba al baño y los médicos dijeron que nunca más iba a poder ir al baño, que tenía insuficiencia renal. Entonces, primero me puse contento y después digo, bueno, empezó la nueva película, digo, porque ahora viene otro proceso, ¿no? Identificar los conflictos y demás. Bueno, esta mujer, no me acuerdo si en 1 o 2 semanas, era otra persona. De hecho, yo no la reconocí cuando la vi después de 2 semanas. Porque tenía un nivel de retención de líquido que estaba totalmente hinchada como un sapo, debido a los corticoides que le daban para los dolores, la morfina, que ya sabemos que en el corto plazo termina quitando la voluntad de vivir. Entonces, bueno, todos estos procesos son fácilmente identificables, pero es muy importante dedicarles seriamente un breve estudio, aunque sea, para ponerlo a prueba. Pero discernir de verdad, porque si algo nos dimos cuenta en estos últimos años, es que la medicina de escuela no va ni para atrás ni para adelante. Vos lo dijiste, hubo un gran cambio en estos últimos años. Nosotros atendemos muchísimos médicos y te cierro esto con una perla que a mí me quedó, hay frases que me dicen en la consulta que me quedan marcadas. Hace 1 año y medio, por ahí, o 2, no me acuerdo, atendía a un médico, era el dueño de un hospital de Málaga. Era el director o el dueño, no me acuerdo, pero era el dueño, porque sus hijos habían estudiado medicina y bueno, estaba en conflicto ahora porque sus hijos hacían medicina y no lo querían escuchar al papá que estaba haciendo medicina germánica. Él tenía algunos síntomas, entonces yo agarro y le digo, bueno, escúchame, pero yo veo que estudiaste, veo que conocés la medicina germánica, no entiendo qué haces acá, le digo. Y me dice, te lo voy a explicar con un ejemplo. Me dice, una cosa es construir una casa en un terreno baldío y otra cosa es construir una casa donde hay previamente un edificio. Me dice, vos tenés que tener la energía para demoler el edificio, para juntar los cascotes del edificio y para levantar una nueva casa. Yo no la tengo, me dice. Fue hiper sincero. Y dije, bueno, dale, yo te ayudo a la llamémoslo, a la dinámica de la investigación y después hacer lo que tengas que hacer. Pero bueno, les cuento una anécdota que a mí me marcó mucho. Pero igual nada sirve de lo que aprendieron, nada, o hay algo. No, sí, hay cosas súper útiles. De hecho, yo tengo un conocido médico, se llama Rodri, le mando un saludo, que se formó en medicina germánica y que sabe muchísimo. Y yo cuando llego a un punto de que yo no sé directamente, le pregunto, le digo, escúchame, en tal caso, ¿qué suelen hacer? Entonces ahí contrasto la información. O hay otros médicos también que consulto, que están ahí, que me ofrecen la posibilidad de consultarlos. Pasa que después de tantos años ya es como que hice una carrera de anatomía también. De hecho me puse a estudiar anatomía porque si no es imposible. Es más, estoy armando, hace unos años me dijeron, ¿cómo reestructurarías todo? ¿Cómo incorporarías? No, hay que demoler y construir todo nuevo. Entonces estoy armando una especie de, por lo menos la guía, no sé si lo voy a lograr ejecutar en esta vida,
pero un centro de atención y cooperación donde haya detectives, donde haya mecánicos, o sea, no llamaría más médico, porque la palabra médico tiene una autoridad y ya estamos programados para bajarnos abajo del médico. Entonces, reestructuraría todo y armaría como asistentes de la persona, no alguien que te va a decir qué es lo que vos vas a hacer. No. Vos vas a decidir qué haces en base a lo que te van contando y te van informando, junto con un compromiso de estudio a la par, donde la persona, que la palabra paciente no está mal porque es el que padece, o sea, básicamente no está mal, pero tiene un rol activo, ¿no? No tiene en ningún momento un rol de desempoderante donde dice, no, vos vas a hacer esto y se acabó, y todas las atrocidades que escuchamos cuando le dan los diagnósticos a las personas, ¿no? Lo lindo de esto, Gastón, es que en realidad todos empezamos a hacernos cargo. Es una palabra, ¿no?, que se necesita tanto, a responsabilizarnos. Sacamos la culpa, la eliminamos y empezamos a responsabilizarnos desde nuestra salud, desde nuestro accionar, desde nuestro sentir. O sea, es como que es todo un efecto dominó, ¿no? Porque empezamos a tomar conciencia y a hacernos cargo de nuestra salud, y así nos hacemos cargo de nuestras emociones. Bueno, es maravilloso. Por eso yo siento, Gastón, yo quizás soy muy positiva, ¿no? Desde muy chica, pero te juro que yo siento que esto se va a instalar. Años próximos esto se va a instalar. Este paradigma ya está obsoleto, Gastón. Hay un cambio que es inminente. Obviamente que, bueno, entre Hay un todos. quiebre, se viene un quiebre, sin dudas. Por eso Sí. por eso cuando a mí me preguntaban, ¿se podrá instalar para mí en este sistema? No, pero yo no quise decir que no se va a instalar. Es inevitable la ruptura del sistema. No sé en cuánto tiempo, pero es inevitable. Y te lo digo porque todos los días atiendo médicos. Médicos y médicos y médicos. ¿Médicos que Y quieren viene, aprender? no, ¿O en que se van a consulta. Me Ah, viene una mirá. fonoaudióloga con problemas de la laringe. Me viene ¿entendés? Entonces, pero, ¿qué más? Me dice, no, bueno, ya sé. No, yo no te estoy jugando. Le digo, vení, vamos a aprender. Me parece espectacular que quieras aprender y que quieras profundizar en esto para poder ayudar de una mejor manera. ¿Cómo me voy a burlar de alguien que quiere aprender y que quiere cambiar del patrón de eficiencia y responsabilidad a un patrón de aprendiz, que es el que necesitamos? Claro. Entonces, y les digo algo, que la gente no sabe esto. Yo atiendo muchísimos médicos, hospital italiano, otros hospitales, todo lo que demás. Los médicos saben, ya saben, no todos, claramente no todos, pero hay un Sí, montón. Entonces sí. vos a veces vas a una consulta, pues ya me lo han dicho, de hecho los mismos médicos terminan recomendando la consulta muchas veces, y me dice, no, el médico me dijo que tal cosa y que me ocupe de esto y que veas y que vuelva la semana que viene, porque incluso los médicos tienen un problema, porque cuando te quieren ayudar, la misma persona dice, no, quiero parar el dolor, dame algo. Entonces, Sí, no sí, les eso es pueden verdad. Sí. explicar lo otro porque tendrían un grave problema. Pero Acá hay hay una muchísimo. pregunta, no sé si la podemos responder, es una que nos Sí, hicieron desde el chat. ¿Un tumor de conductos sí. galactóforos de la mama se detiene cuando se rellena la úlcera, cuando se tapa la totalidad del conducto, o sigue desarrollándose? Y también si se puede desarrollar un programa concomitante de glándulas mamarias y de conductos linfáticos adyacentes. Ok, vamos a aclarar lo que está preguntando para la gente que no tiene conocimientos de anatomía. Esta persona, Carlos, está preguntando sobre un tumor de conductos de la mama, que son los que vierten la leche al pezón, que viene de la glándula mamaria al pezón. Ese es el conducto galactófero, conductos lactales, etc. Y está preguntando, aclaremos primero el tumor. El tumor de los conductos de la mama que vierten la leche, cuando hay un conflicto de separación de contacto, en un contexto de no poder nutrir, hay una úlcera al conducto. ¿Sí? El objetivo es aumentar el tamaño con la úlcera. Cuando el conflicto está resuelto, que ojo, tengo casos de separaciones porque la madre se fue a otro país, el hijo quedó, pero también tengo que eso sería una mujer diestra en la mama izquierda, guarda que aplica lateralidad biológica, y tengo casos de mujeres que engañaron a la pareja y estaban preocupados por su pareja actual y se distanciaron cuando le engañaron y volvieron y tienen el tumor de glándula mamaria. Por eso yo digo siempre, si conociéramos toda la medicina germánica, el mundo sería un mejor lugar, porque hay cosas que nunca las harían. Pero bueno, más allá de eso, la fase activa tiene una úlcera, el conducto. La fase de reparación tiene un crecimiento celular, que se llama carcinoma ductal. Si
ese carcinoma o esa protuberancia se deshace, significa que la persona está recayendo en el conflicto, porque es como una reparación, o sea, el tejido original es destruido durante la fase activa y después viene en la fase de reparación un tejido de cicatrización. Es decir, eso va a quedar ahí. Podría desinflamarse si la persona está derrumbada y reteniendo líquidos, y incluso si el edema es muy grande. Se podría desinflamar, pero no puede desaparecer, porque si no quedaría literalmente un agujero, imagínenselo así. Eso por un lado. Por el otro, podría haber un programa concomitante a nivel de las glándulas mamarias. Obviamente es muy probable, porque si vos tenés activo un programa de separación para nutrir, es porque estás preocupada por una persona y la querés nutrir y proteger. O sea, no sería nada descabellado que haya otro programa concomitante con un crecimiento en fase activa en la glándula mamaria por un conflicto de preocupación en el nido por querer nutrir o proteger a alguien. Ahí dependiendo si la mujer es diestra o zurda, y si es la mama derecha o la mama izquierda, va a haber, por ejemplo, una mama derecha en una mujer diestra, no sería con un hijo el conflicto, sería con una pareja, o con un padre, o con un compañero, un hermano, la preocupación vendría por ese lado. Si fuera la mama izquierda en una mujer diestra, ahí sí sería un hijo, porque sería alguien superior o inferior, podría ser su madre también, alguien que esté por encima o por debajo. En una mujer zurda es al revés. Berito, viste qué maravilla, ¿no? El síntoma aparece para hacernos tomar conciencia de algo que no podemos ver. Una cosa muy lo que me di cuenta es que sí o sí hay que tomar cursos, porque no es que vos decís, ay, me duele la cabeza, es esto, no hay una relación directa. ¿Cuánto tenés que estudiar para empezar a decir, empiezo a entender la medicina germánica como para aplicarla en uno mismo, como para decir, me puedo autogestionar? ¿Cuánto habría que estudiar? A ver, la formación que nosotros ofrecemos consta de, yo la dividiría en 3 partes. Son 11 niveles, del nivel 0 al nivel 11. El nivel 0 la vas a ver la NMG a nivel macro. Si vos asimilás el 100% del nivel 0, ya tenés la mitad del partido ganado. Porque después, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, todos los niveles, lo que hacen es profundizar en cada órgano. Imagínense todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Cada órgano tiene un conflicto y un subcontexto. Y si sos diestro es una cosa, si sos diestra es otra cosa, si sos zurdo es una cosa, si sos zurda es otra cosa. Si estás en estado de equilibrio hormonal es una cosa, si estás en desequilibrio hormonal es otra cosa. Si estás tomando la píldora anticonceptiva estás en desequilibrio hormonal. Si estás en menopausia estás en desequilibrio hormonal. También depende mucho, porque depende, no sé, vos me decís, y yo me voy a dedicar el año entero a estudiar. Bueno, seguramente la formación la terminás en el año, o sea, sin ningún problema. El tema es que no tenés el tiempo para ponerlo a prueba en un año, porque son muchas cosas. Yo siempre les recomiendo a todos lo mismo. Miren el nivel 0 la primera vez y la segunda vez como si fuera una serie de Netflix. Mírenla así. Ustedes mírenla, vayan prestando atención, vayan viendo, porque te van a ir resonando un montón de cosas. Y los grupos de estudio, Gastón, que vos proponés también, que esos son maravillosos. Bueno, eso es algo que implementamos hace unos meses, que bueno, lleva un trabajo enorme, pero lo pusimos, que es la comunidad, ahí ustedes están mostrando la formación. Yo sugiero la formación y la comunidad, porque ahí